Buenas tardes, estimados amigos que nos siguen habitualmente a través de estos videos, microvideos. En esta oportunidad voy a referirme a un tema que para nosotros, los venezolanos, prácticamente se ha convertido en una rutina diaria durante los últimos 20 años, digamos. Me refiero pues a la palabra o el significado revolución. Las revoluciones habitualmente se definen como un cambio drástico de, digamos, de un estamento establecido, el cual es sustituido a través de esta revolución en la vida social por un grupo para transformar pues lo establecido en algo nuevo. Sin embargo, pues observamos a través de la historia que realmente los procesos revolucionarios han sido verdaderamente pocos si hablamos de lo que significa el triunfo de una revolución. Este es un tema lógicamente complejo, muy amplio, que no vamos a tratar, digamos, en toda su profundidad, porque no lo podemos hacer en este pequeño video. Sin embargo, pues vamos a referirnos a algunas cosas básicas y sobre todo en el panorama y en el contexto en el cual nos manejamos nosotros los venezolanos. Esta revolución a la que me refiero aquí en nuestro país se ha convertido en una mezcla que yo la he venido definiendo como una especie de ensalada. Una mezcla en la cual los conceptos revolucionarios que se manejan están o llevan en sí toda una serie de ideas que en muchos casos no tienen que ver una con la otra. Ya en estos momentos, luego de largos 20 años hablando de esto, quizás los venezolanos han venido descubriendo que esta revolución posiblemente va a sufrir las mismas consecuencias que otras revoluciones que han sucedido en la historia a través del tiempo. Me refiero pues que simplemente esto va a llegar a un fracaso más de un proceso que no es o que no fue tal revolución. En los procesos revolucionarios a nivel, vamos a decir, de la historia del mundo, podemos encontrar algunas que sí han dado verdaderamente o han tenido un verdadero éxito. Podemos, por ejemplo, referirnos a la primera y gran revolución que tuvo la humanidad, allá en aquellos tiempos donde el ser humano andaba todavía buscando la manera de alimentarse. En los primeros inicios de la civilización humana, como sabemos a través de los registros paleontológicos, etc., eran comunidades de seres humanos que vivían de la caza, de la pesca y de la recolección. Llegó un momento, en algún momento de esa historia, que se piensa que fue algo así como hace 100.000 años, ocurrió algo extraordinario. El ser humano se dio cuenta
que esa forma de alimentarse de una manera a través de esos procesos de caza y de recolección furtiva le costaba porque tenían que hacer constantemente grandes movilizaciones, y además de esto, esta forma de alimentar podía lograr que una pequeña comunidad sobreviviera, pero era infructuoso para mantener grandes comunidades. Entonces, en algún momento de la historia de estas primeras civilizaciones, el hombre se dio cuenta que podía cultivar, podía elaborar sus propios alimentos, y así se formaron las primeras civilizaciones que se dedicaron a la agricultura. Habiendo sucedido esto, entonces se asentaron poblaciones cada vez más grandes, poblaciones que se fueron cada vez especializando de una manera cada vez más eficiente para lograr este objetivo. Hubo un momento en que existió un excedente de alimentos y por lo tanto la especie humana, los grupos humanos fueron especializándose en diferentes cosas. Los que se dedicaban a la agricultura, o sea, al cultivo, igualmente a la ganadería, produjeron de manera que otros grupos pudieran dedicarse a otras actividades. De manera que entonces el ser humano comenzó a diferenciarse desde el punto de vista social. Entonces nacen las personas o los grupos de personas que se dedican a la agricultura, personas que se dedican o se dedicaban a otras actividades como la producción de las tecnologías que en esa época existían, el chamanismo, que podríamos definir como un tipo de medicina, las personas que se dedicaban a la religión, y así sucesivamente. Pero lo importante de todo esto es que si no fuese sido por el hecho de que el hombre revolucionó la forma de alimentarse, de conseguir sus alimentos, nada de lo demás hubiera ocurrido. O sea, que lo que conocemos actualmente como una sociedad donde existe los centros culturales, la tecnología que tenemos actualmente, la medicina, el arte, en general la ciencia, esto no fuese sido posible sin la agricultura. Por lo tanto, sabemos que esta fue la gran revolución que tuvo éxito en la humanidad y que actualmente todavía entendemos, sabemos que es la única manera de poder mantener las grandes poblaciones, las civilizaciones que actualmente conocemos como ciudades, poblados, países, etc. De esa forma, pues, vemos lo que significa verdaderamente una revolución y el éxito de la misma. Así como esto, pueden o han tratado de en el transcurso de la historia practicar este tipo de hechos, o sea, revoluciones, unas con éxito, otras con menos éxito. Aquí en nuestro país es un caso, vamos a decir, excepcional. Prácticamente nuestra época, vamos a decir, republicana, luego de la independencia de nuestro país,
cuando salimos pues, de la época colonial, sucedieron toda una cantidad de hechos revoltosos que cada quien le ponía un nombre relacionado con una revolución. En el siglo, a principios del siglo XIX, verdaderamente no le podría decir cuántas revoluciones hubieron, pero hubieron bastantes, muchas revoluciones. Revoluciones que a veces duraban días, algunos meses, y que nunca pues llegaron a nada, vamos a decir, provechoso. Actualmente, bueno, caímos lamentablemente los venezolanos en una falacia donde un grupo de personas pensó que podría acabar con el orden establecido en un momento determinado y cambiar nuestro país a través de una revolución. Verdaderamente, ya en este momento, o sea, en el año 2017, nos damos cuenta que muchas veces esto obedece a intereses particulares de grupos que utilizan esta estrategia de hablar de revolución, que lleva implícito la destrucción de lo establecido, ofreciendo que lo que viene nuevo, que lo que viene después de esa revolución va a ser mejor para un colectivo en general, pues, una sociedad en general, lo que resulta en la mayor parte de las veces en un engaño, en algo que no tiene verdaderamente los argumentos necesarios para que esto se suceda. Aquí nosotros, los venezolanos, pues me refiero, entendimos a un costo bastante elevado este tipo de conceptos. Espero que en el futuro esto nos sirva pues como lección para las generaciones que nos van a suceder. Bueno, esto es lo que quería a grandes rasgos referirme en este micro de hoy. Los voy a invitar en estos días que vienen a seguir a través de este medio con este tipo de conversaciones que podemos ir variando en cuanto a su contenido. Tengo la intención de invitar en los próximos videos algunos amigos que están interesados también en dar su opinión a través de estos medios. En el próximo video les puedo adelantar que voy a conversar un tema relacionado con la sociedad, que es el papel, vamos a definirlo de esta forma, el papel del médico como líder de una sociedad. Esto lo vamos a tratar con un colega y amigo, el cual igualmente es médico como mi persona, además de eso es profesional de las ciencias jurídicas, y creo que va a ser o puede ser una conversación interesante en este estilo. O sea, una conversación corta, precisa, concreta y que pueda ser escuchada y entendida, porque lo vamos a tratar de hacer de una manera o con un lenguaje lo más sencillo que podamos. De esta forma pues me despido por el día de hoy. Muchas gracias a los que están escuchando este video y espero pues que nos sigan por este medio las veces que ustedes lo deseen. Buenas tardes.